Para poder entender si los huracanes se están agravando, tenemos que saber cómo han sido en el pasado. Joan Muller es paleontóloga de tempestades, una científica que estudia el registro forense de las antiguas tormentas. Buscamos pruebas de huracanes del pasado para entender cuál es su historia en la costa occidental de Florida. Cada huracán que ha azotado la costa de Florida ha dejado su tarjeta de visita en el sedimento enterrado en el fondo de esta laguna. Al investigar las pruebas de los huracanes del pasado, Muller intentará predecir las tormentas del futuro en Miami. Grandes ciudades del mundo se enfrentan a amenazas que nunca antes habían afrontado. Nueva York, Tokio, Londres, Miami. Las amenazas provienen del mar, de arriba y de abajo. Estos son los problemas y sus soluciones. Para cuando llegue el agua. 250 veces al año. Sí, ¿se lo imagina? Pero no son inundaciones de agua de mar. Es agua dulce almacenada en los acuíferos bajo la ciudad, la que se desborda presionada por la creciente marea. Las ciudades como Miami son complicadas de gestionar. Tratan de evitar que el agua salada del océano entre en los pozos, para lo que mantienen a un cierto nivel el agua subterránea. Necesitamos que el nivel del agua subterránea sea suficientemente alto para poder usarla como recurso hídrico, aunque no muy alto. Necesitamos lluvia, pero no demasiada. Así que es difícil equilibrar el mantenimiento de un cierto nivel del agua dulce a nivel freático y usarlo como recurso hídrico, al tiempo que intentas evitar que se desborde. En Miami Beach, las inundaciones por marea rey han aumentado un 400% en los últimos 10 años. Las razones por las que Miami experimenta un aumento de inundaciones tienen que ver no solo con el aumento del nivel del mar, sino con los singulares cimientos de la ciudad. Doug Marcy ha estudiado el nivel del mar durante más de 20 años. Esto es piedra caliza fosilífera. Tiene carbonato cálcico y arena de cuarzo. La mayor parte del sudeste de Florida, la zona de Miami, está construida sobre este tipo de piedra caliza. Es dura, así que es buena para construir sobre ella, incluso estructuras de mucha altura. Es muy porosa. Tiene muchos agujeros que son como mini cuevas, por decirlo así. Para mostrarles lo porosa que es, podemos ver que si echo agua por encima, la atraviesa, como si fuera un queso suizo. El agua subterránea no fluye tan rápido, pero el problema es que aquí no hay impedimentos para que fluya. La mayor parte de Miami y el sur de Florida está asentada sobre este gigantesco lecho de piedra caliza. Al elevarse el nivel del mar, el agua atraviesa la roca porosa y poco a poco se infiltrará en los acuíferos naturales de agua dulce. En realidad sale por las bocas de las alcantarillas y provoca problemas en el transporte, en los negocios y en todo lo demás. Si poco a poco el agua salada va subiendo, los pozos de agua dulce entrarán en contacto con ella, comenzarán a tener una mayor salinidad y no podremos usarlos como agua potable. Las comunidades pobres son mucho más vulnerables al aumento del nivel del mar. El 30% de la población de Miami vive en el umbral de la pobreza o por debajo. Y yo diría que un poco más del 60% tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. El alquiler, los cuidados infantiles o el transporte. Porque el coste de la vida es muy alto. Vivienda, transporte. La mayoría de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes. Eso tenemos que incorporarlo a nuestra estrategia de resistencia. Miami necesita un plan de supervivencia para todos sus ciudadanos. Según proyecciones actuales, sufrirá la subida del nivel del mar más que cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Miami podría experimentar una subida de 90 centímetros en 2080 y llegar a 1,80 m en 2100.
Es un escenario aterrador. Da miedo pensar que es posible que pueda ocurrir, pero el hecho de que sea posible es lo que tenemos que saber. Miami también está considerada la ciudad con mayor riesgo del mundo en daños potenciales a propiedades causados por la subida del nivel del mar y también por las inundaciones. Peligran más de 416.000 millones de dólares en propiedades. Si observamos el centro de Miami hoy, vemos grúa tras grúa y una nueva construcción tras otra. Torres relucientes elevándose en la bahía. Piensas, ¿quién está comprando esto? ¿Quién lo vende? ¿Está loca la gente? ¿Cómo pueden invertir tanto dinero ahí? Es probable que tengamos una subida del nivel del mar de 60 centímetros en 2060 y 1,80 m en 2100. Y a ninguna de estas construcciones se le requiere por ley que tenga en cuenta eso en su diseño. Tenemos que considerar las infraestructuras, los edificios y los protocolos de uso de la tierra. Y tenemos que hacer mucho trabajo con los residentes para divulgar la información y educarles. Si Miami Beach queda bajo el agua en el próximo siglo, los edificios están condenados. ¿Cuánto valdrán las propiedades en Miami Beach cuando ya no haya playa? Creo que Miami Beach desaparecerá tarde o temprano. Si nos fijamos en los ingresos medios de la gente en Miami Beach, la zona de altos ingresos está a orillas del océano. Es solo cuestión de tiempo que estas casas, junto con sus hipotecas, acaben bajo el mar. Pero cuando ya no haya playa, ¿podrá tu casa mantener su valor? Alguien tiene que decirles que esas casas están perdiendo su valor. Y se darán cuenta cuando su banco les diga, ¿saben? Su casa no vale lo que la hipoteca que tienen por ella. Ya veremos lo que le ocurre a mucha gente cuando esta lenta tendencia comience a convertirse en un problema real en el delicado equilibrio de las infraestructuras de Miami. Los constructores continúan edificando en las zonas más vulnerables de Miami y los compradores siguen demandando los pisos con vistas. Pero los constructores no ven más allá del futuro inmediato. No hay plan a largo plazo más que construir, vender y repetir. Estos edificios son como los bonos, inversiones que la gente nunca va a sacarles ningún rédito. En algún momento, el mercado inmobiliario de Miami tendrá que empezar a integrar con precisión en el precio la subida del nivel del mar en lo que cuestan las cosas. Puede que ya esté ocurriendo. Un reciente estudio desveló que las propiedades en la costa se venden ahora por un 7% menos que las del interior. Pero lo que no cambia es la gran demanda a pesar de ello. ¿Quién está comprando en Miami? Sinceramente no lo sabemos. Miami tiene dos mercados inmobiliarios, uno para la gente como usted y yo, que buscamos un lugar para vivir, y el otro para el 1% del mundo que buscan dónde invertir su dinero. Unos 2/3 de las propiedades de la ciudad las posee una corporación cuya procedencia es opaca. No sabemos quiénes son los dueños. Es un refugio para el dinero turbio en paraísos fiscales de gente que intenta no pagar impuestos en sus países invirtiendo el dinero en Miami. Miami conoce bien los acuerdos de negocios ingeniosos, sino turbios. Su misma creación fue un enorme riesgo. En el condado de Miami-Dade tenemos hoy millones de personas viviendo en lo que eran pantanos. Este mapa representa la Florida de 1835 a 1842. Las Everglades eran enormes, iban desde el lago Quechove hasta Florida Bay, 15.200 kilómetros cuadrados de humedales.
Vamos a cantar, levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca. ¿Quién es? Jesús. ¿Ok? Ready? 1, 2, 3. Levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca que es Jesús. Una vez más. 1, 2, 3. Levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca, ¿quién es Jesús? ¿Qué tan cierto es lo que dice este verso? Jamás se imaginaría la existencia de un ejemplo tan real, literal. Miami, el sueño americano de algunos, privilegio de pocos, ciudad de lujos, carros y algunas excentricidades. Unos trabajan hasta lograrlo y otros arriesgan sus vidas para conseguirlo. Pero, ¿es realmente Miami un suelo estable para vivir? Hola, ¿qué tal están? Yo soy Alba Marina y en el día de hoy dispongo de este espacio para darles a conocer algo que está sucediendo en Miami con la condición de algunos edificios lujosos. Muy seguramente has escuchado hablar de algunos artistas e incluso futbolistas famosos que han comprado apartamentos exclusivos en esta zona lujosa de Miami. El más reciente estudio dirigido por científicos de la Miami University que se publicó el pasado 13 de diciembre del año 2024 por la revista AGU Air and Space Science muestra el proceso de hundimiento a través del tiempo de 35 edificios, lo que en términos de construcción es asentamiento estructural en zona de la costa desde Miami Beach hasta Sunny Island Beach. El estudio inicia desde el año 2016 hasta el año 2024, revisando hundimientos de entre 2 y 8 centímetros, donde es más notorio en Sunny Island Beach que en Surfside. También se encontró riesgos de hundimientos en 2 edificios de Miami Beach y 1 en Bal Harbour. La forma en que se obtienen los datos es a través de 223 imágenes de radares satélites europeos de apertura sintética interferométrica, conocido por sus siglas INSAR. Una trayectoria ascendente de 48, resolución espacial de 5 metros de alcance y 20 metros en direcciones de azimut, y 102 imágenes de otro sensor europeo a través de franja de mapas, además de utilizar procesadores como el ICE2 y software especiales como Survey, Miami Pace Linking y el Serpros. Para este tipo de análisis, utilizando códigos de desplazamiento a escala local, colores y puntos. Los desplazamientos son verticales, obteniendo velocidades promedio, dividiendo los desplazamientos por el periodo de tiempo, la ubicación de un dispersor persistente en el suelo, dependiendo de las coordenadas de alcance, azimut y su altura, tomando como referencia la base, cubierta del edificio, pasarelas y balcones. Este estudio se realiza porque a raíz de observar el auge del creciente número de edificios de grandes alturas en el sector,
Profesores de arquitectura, ingeniería civil, científicos y colaboradores de la Escuela de Ciencias Marinas, Atmosféricas y de la Tierra Rosenstiel de la Universidad de Miami en Estados Unidos se interesan por empezar un análisis profundo debido a la historia de la composición geológica de ese condado. Entonces surge la preocupación de factores ambientales corrosivos que ponen en riesgo estas superestructuras de grandes alturas y a las personas que las habitan. El estudio inició mucho antes del derrumbe de las Champlain Towers South en Surfside, que fue en el año 2021, y aunque el asentamiento no fue la causa del derrumbe, sino el desgaste del concreto armado, un escaso mantenimiento y un mal diseño, a partir de entonces sí se intensificó la necesidad de investigar más el comportamiento estructural en el entorno de estas superestructuras en esta zona de Miami. ¿A qué se debe el hundimiento en esta área costera? Para entender un poco, vayamos a la historia del subsuelo en esta zona de Miami. La extensión del terreno delimitado a este análisis se ubica en una isla de barrera que está anclada en el extremo norte del segmento de arrecifes coralinos de la era del Pleistoceno de Florida a inicios de la formación del planeta, siendo su etapa geológica en la que se desarrolló su fauna en las edades de hielo, glaciares, un proceso de cambios drásticos importantes de clima, megafauna, animales gigantes como mamuts, mastodontes y tortugas gigantes. Gran parte de esos restos de fósiles conformaron el sedimento del suelo en la Florida. Combinado con la piedra caliza coralina, granulado de restos de moluscos y arena, capa sobre capa intercaladas volviéndose el subsuelo de esta área costera, facies de barrera, playa y lagunar. En la superficie y el oeste del arrecife de coral se mezcló el olit de Miami, que es la piedra caliza del Pleistoceno, asociándose con la coquina de la formación Anastasia al norte, de caliza arenosa conchada muy porosa y la caliza coralina de Key Largo al sur, conteniendo de un 30 a 40% de arenas de cuarzo y carbonato en su superficie movidas por el viento y corrientes litorales, quedando de esta manera la arena mezclada con la piedra en el sur de la Florida. Como observamos en el mapa de la figura, un terreno blando no adecuado para mucho peso. Ahora, el suelo es esa primera parte esencial en toda obra de construcción, cualquiera que sea, y por eso es muy importante conocerlo a ciencia cierta e invertir en los estudios necesarios con laboratorios llamados mecánica de suelos, que nos brinda toda la información requerida para realizar un buen diseño estructural y saber si un proyecto es viable o no en el terreno que se oferta, siendo esa capa de la superficie terrestre formado de rocas y material orgánico el primer contacto con la estructura de cualquier proyecto. El suelo presenta diferentes variaciones en su forma y textura, teniendo varias tipologías. Un ejemplo claro es este: observar el campo, los diferentes tipos de arborización de las fincas, pero cambiando el ambiente a una playa, el suelo ya es arenoso y blando, muy diferente al del área rural y urbana. Por eso, debido a sus características físicas, el suelo se clasifica así: suelos calizos, suelos arenosos, suelos limosos, suelos abono color negro, suelos arcillosos, suelos pedregosos y suelos mixtos. Ustedes se preguntarán, pero un edificio de estos
con semejante magnitud ha debido haber realizado procesos, estudios durante su tiempo de construcción. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se hunde un edificio? Un edificio se hunde porque experimenta lo que en términos constructivos es asentamiento estructural. El hundimiento por los esfuerzos de compresión, es decir, demasiado peso sobre su soporte en sus cimientos subterráneos. Los asentamientos son causados por fallas geológicas del subsuelo, vibraciones por actividades de construcción derivadas por movimientos de maquinaria pesada, un mal diseño en la cimentación y estructura del proyecto. Se clasifican en asentamiento de consolidación cuando se da en suelos finos, limos y arcillas, dependiendo del suelo y su duración es larga, o asentamiento elástico que se da en corto tiempo y no depende del suelo. Según la ubicación donde se da el hundimiento, en partes internas de la edificación se clasifican entre parejos y diferenciales. A continuación, la lista de los 35 edificios revisados, entre esos el Porsche Design Tower, donde Messi compró su apartamento, el Armani House. No les menciono todos, pero ahí les dejo la lista y ustedes puedan sacar sus conclusiones. En este caso, de los edificios ubicados en esta área costera de Miami, se refleja asentamiento de consolidación por el tipo de subsuelo, por el paso del tiempo y las acciones derivadas de la construcción de proyectos vecinos. Se ha determinado que inmediatamente después de haber finalizado su construcción, los edificios iniciaron inconvenientes de asentamiento. Asimismo, hay otros edificios que no presentan asentamiento. Cabe destacar que para evitar riesgos de colapso existen las normativas que nos ayudan a conocer en qué zonas se puede construir o no cierto tipo de edificaciones según su función. Por ejemplo, en Colombia nos regimos con el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que nos dice el uso del suelo, hasta cuándo sí o no pisos construir, tamaños de terrazas, el respeto por el espacio público y hasta metros cuadrados requeridos si la zona es permitida o no, por estudios previos que ya se han realizado y se siguen actualizando. En Cartagena el POT y PEMP nos dice el uso y pisos permitidos en el centro histórico que no sobrepasan grandes alturas, no mucho peso, ni en zonas amuralladas. En Bogotá, el POT limita ciertos metros cuadrados y protege las zonas de humedales y parques. También la norma sismorresistente NSR10 nos indica los cálculos necesarios para que la estabilidad sea duradera en la vida útil del proyecto. Y bueno, esta es mi interpretación de lo que fue este estudio realizado por la Universidad de Miami. A continuación dejo la ficha técnica del estudio, invitándolos a revisar los cimientos de toda obra de construcción y realizar las debidas investigaciones previas antes de cualquier proyecto. Muchas gracias por su atención.